Buenas tardes, le damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Emiliano García Ortiz y seré quien modere esta mesa titulada Aspectos socioemocionales, éxito académico y retención estudiantil, que pertenece al programa de maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Contamos con la presencia de la maestra Ana Karen Cervantes Silva. Ella es candidata a doctora en el área de Psicología de la Educación y Desarrollo por la UNAM. Sus líneas de investigación se han centrado en la autorregulación del aprendizaje, regulación emocional, formación docente e implicación de los recursos tecnopedagógicos en el aprendizaje, diseño curricular e impartición de UCAS relacionadas a la educación intercultural. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. También contamos con la presencia del doctor Jorge Espinosa Colón. Él es doctor en Educación y doctor en Artes y Diseño. Cuenta con 15 años de experiencia en investigación, docencia y difusión de la cultura en universidades públicas y privadas de México. Sus temas de investigación se centran en la tecnología educativa, la evaluación del aprendizaje y las didácticas específicas. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Muy bien. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances del trabajo terminal y que en un momento les voy a presentar. Pero antes les explico la dinámica de trabajo, que es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores del trabajo terminal. Muy bien, sin más, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Paula Ursit Gómez. Ella presenta un trabajo titulado Habilidades sociales y estrategias de aprendizaje en un marco pospandemia. Adelante, Paula. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir presentar mi trabajo. Me indican si ya se ve la... Se ve tu pantalla. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues como ya me presentaron, mi nombre es Paula Ursit Gómez. Hoy les voy a hablar sobre las habilidades sociales y estrategias de aprendizaje en el marco pospandémico, específicamente la comunicación y el trabajo en equipo. Esta investigación se ha hecho a lo largo de toda la maestría, pero es importante mencionar que cómo surge, bueno, con tres preguntas importantes, ¿no? Que es qué cambios se observan en las habilidades de comunicación del estudiantado tras el regreso a las actividades presenciales en comparación con el periodo anterior al confinamiento, qué cambios se observaron en las dinámicas de trabajo en equipo del estudiantado tras el regreso a las actividades presenciales y cuáles son las estrategias de aprendizaje que implementa el profesorado para fomentar las habilidades de comunicación en el estudiantado tras el regreso al confinamiento, tanto en modalidad como presencial como no presencial, con el apoyo de las TIC. Estas preguntas se generan principalmente en el área de trabajo que yo tengo, entonces cuando entro a la maestría puedo pulirlas un poco y bueno, tenemos que empezar con tres conceptos importantes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la pandemia por COVID? Bueno, tenemos que recordar que inició el aislamiento en marzo del 20, ¿no? Que nuestras aulas de clase se convirtió en espacios como emergentes como el dormitorio, la sala, el comedor y el contacto entre nuestros pares y maestros se limitó solo a la entrega de trabajos, ¿no? Esto aporta a que se producen cambios como que se vuelven más susceptibles al suicidio, a la depresión, a la violencia familiar e incluso a la deserción escolar. A partir de esto, entonces vamos a definir la parte de la comunicación, que es una habilidad blanda, es decir, son habilidades que nos permiten, ¿no?, interactuar con el mundo, permitiendo que los procesos de comprensión y de las emociones, el logro de objetivos y toma de decisiones se afronten.
y a su vez el trabajo en equipo como una estrategia que es utilizada en el aprendizaje, ya que nos permite estructurar las interacciones cuidadosamente para organizar o incluso inducir ciertos conceptos, ¿no? De manera recíproca entre los estudiantes. Una vez teniendo estos conceptos ya claros, me permito crear o ver qué es, cómo voy a llevar a cabo la investigación y se decide que sea de carácter cualitativo para recopilar estos datos descriptivos. Específicamente le vamos a llamar que es el estudio de caso, porque todo se da a través de grupos focales y entrevistas. ¿Cuáles son los objetivos específicamente que se plantearon en estas entrevistas y en este grupo focal? Bueno, analizar los efectos de la ausencia de la comunicación presencial en la eficacia del trabajo en equipo tras el regreso de los estudiantes que estuvieron en confinamiento por COVID. Y nos vamos a los específicos, conocer los cambios observables en las habilidades de comunicación y dinámica de trabajo en equipo en estudiantes tras el regreso del confinamiento, para poder así describir las estrategias que implementaron los profesores para fomentar las habilidades de comunicación y trabajo con el apoyo de las TIC, tanto en modalidad presencial como no presencial. ¿Cuál fue la línea de acción que seguí? Bueno, primero los alumnos con los que trabajaban los profesores, ¿no? Que presentaban alguna deficiencia, alguna característica que los profesores observaban sobre sus habilidades sociales. Y bueno, los docentes que son nuestra información clave, o no, los que nos brindan la información clave. ¿Cómo se inicia el contexto? Bueno, pues se comienza después de los 2 años y medio que estuvimos en confinamiento, y esta investigación se lleva a cabo en una preparatoria privada que está incorporada a la UNAM, ubicada en la zona sur de la Ciudad de México. ¿Cuál fue la estrategia que se llevó a cabo? Primero, definir la problemática en lugar de la investigación, buscar en la literatura. La etapa 2 fue seleccionar la metodología, si era cualitativa o mixta, solicitar la autorización de la institución. La etapa 3, realizar entrevistas. La etapa 5, realizar el análisis de lo que ya se obtuvo. Y bueno, la etapa 6, pues ya presentar el trabajo final, que es en donde estoy ahorita. ¿Cuáles fueron los recursos o las técnicas que se utilizaron? Bueno, específicamente nos centramos en los docentes, todo se recopiló a través de entrevistas semiestructuradas, que son las que a partir de una pregunta podemos ir generando más información, a partir de una guía de observación, esto específicamente para el grupo focal, y bueno, todo se transcribió a la computadora. ¿Cuál fue el presupuesto que se llevó a cabo? Bueno, fueron 10 profesores. El sueldo de los profesores es de 160, lo que equivale a 1,600, y una computadora, que es la que se está utilizando. ¿Cuándo inició esta investigación? En enero del 23, y a lo largo de eso pues hemos llevado varias facetas. Hubo un periodo en el 2024 que tuvo que detener la investigación por cuestiones en la institución en la que laboró, y entonces es otra vez a partir de enero del 2025 y hasta la fecha que puedo recuperar pues toda la información y generar las conclusiones. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, se entrevistaron a 10 docentes, los primeros 4 a pesar de las condiciones en las que nos encontrábamos durante el periodo de adaptación posterior a la emergencia sanitaria, y los otros 6 fue después del confinamiento, más o menos ya por estas fechas. ¿Y qué es lo más relevante que se obtuvo? Y lo pongo como muy centrado porque es como el análisis de las entrevistas que obtuve con los profesores. En el deterioro en la comunicación interpersonal presencial, observan menor fluidez oral y en la confianza. Observan la pérdida de la espontaneidad y la lectura no verbal. Y bueno, una ansiedad ante el hablar en público. En la parte de la dependencia y la preferencia por lo digital, se observó que sí existe una fortaleza digital, pero solamente para la comunicación,
y la obtención de conocimiento, pero no tanto en la profundidad del conocimiento, ¿no? O sea, puede existir una organización, pero prácticamente les desinteresa a los alumnos saber más sobre el tema. Incluso existe una frustración ante este escenario. En la parte de la eficiencia, de la dificultad en la colaboración presencial, pues sí hay una organización dentro de ellos, pero todo es a través de WhatsApp, Google Docs o plataformas colaborativas, pero en realidad no hay una interacción física, ¿no? Eso es algo que se reporta mucho. ¿Y cuáles son las estrategias que han utilizado los docentes? Bueno, pues se han apoyado mucho de plataformas que los chicos buscan eh, seguir utilizando, incluso a través de videos cortos y para poder hacer como debates estructurados o círculos de preguntas, problemas, ¿no? O simulaciones de lo que se está presentando dentro de la materia, por ejemplo, de matemáticas o de física. Y también han buscado, ¿no? Que se cree un espacio de reflexión sobre cómo ha sido la comunicación durante el trabajo en equipo. Eso es lo que se encontró. Y eso es lo que me lleva a concluir que derivado de estas entrevistas y del grupo focal, puedo identificar que los docentes frente a la habilidad de comunicación y el trabajo en equipo se han permitido irse adaptando a la nueva normalidad. Se puede distinguir que sí existe una tensión entre las necesidades de fomentar o de incrementar estas habilidades interpersonales y la dependencia digital que ya tienen los alumnos, dejando de ver que la comunicación y el trabajo en equipo va de la mano del conocimiento y que está muy relacionado con las habilidades de transformación. Es por ello que los docentes siguen en la búsqueda de estrategias híbridas que les permitan una mejor comunicación, no solo a nivel digital, sino también a nivel personal. Es decir, que físicamente logren ver esa interacción con sus alumnos, siempre reconociendo que existe una brecha generacional, pero que con esfuerzo y colaboración se puede lograr. Estos son con quienes me apoyé para armar mi marco teórico y pues muchísimas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, Paula, por la presentación. Y continuamos con la ronda de comentarios. Cedemos la palabra a la doctora Ana Karen Cervantes. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, Paula, en primer lugar creo que es importante reconocer el mérito de retomar un trabajo de investigación después de haber enfrentado ciertas dificultades, entonces eso es bastante valioso, ¿vale? Ya es un punto extra, ¿no? Y pues me da mucho gusto verte aquí. El segundo punto, mira, hay algunas observaciones que creo que debes de considerar. El primero tiene que ver con esta justificación teórica y empírica, ¿vale? O sea, ¿qué indicadores? Acuérdate que cuando nosotros diseñamos una investigación o una intervención educativa, tiene que ver con un diagnóstico. Esta parte del COVID, claro que generó diferencias, pero ¿cómo vamos a establecer, por ejemplo, un diagnóstico que nos diga que se afectó la comunicación únicamente por el COVID y la pandemia y no por el desarrollo de la tecnología? ¿Qué información teníamos previa? ¿Qué datos teníamos? ¿Qué modelos teníamos acerca de esto? ¿Y qué es lo que tú encuentras a partir de esto? ¿Qué modelo teórico es lo que te fundamenta a ti que hubo este deterioro de la comunicación? Ahora, también mencionas que es importante abordar este tema porque pues a raíz de la contingencia, pues aumentó los suicidios, las problemáticas emocionales. Pero ¿dónde están esos indicadores, Paula? Revisé también tu resumen y no encuentro esta fundamentación empírica que me diga, a ver, tengo este indicador que me marca la OMS, que me marca la UNICEF, que me marca a lo mejor IMSS, instituciones que llevan un seguimiento de eso para que me diga, bueno, o sea, se observa. Y aparte de eso, ¿cómo pasamos de habilidades
de esta cuestión de regulación emocional a habilidades sociales y de ahí a estrategias de comunicación. O sea, me tienes que ir fundamentando también todos estos eslabones que tú me vas mencionando, porque en el título noto habilidades sociales y estrategias de aprendizaje, y entonces en tu documento escrito, en el resumen que mandaste, mencionabas algo de ABP, y aquí también me hablas como más de comunicación. Entonces necesito que sí vayas enlazando estos conceptos para que sea una guía clara de entre lo que tú quieres hacer y cómo se va desarrollando tu investigación. La siguiente parte, veo que estás utilizando el estudio de caso. Ok, ¿cómo es que seleccionas este estudio de caso? No lo describes, pero me imagino que debido a que es el escenario que tú tenías disponible, seleccionaste un grupo. Ok, pero entonces, ¿qué características tiene este grupo? Porque es importante analizarlos a ellos y a ellas. Únicamente revisaste a los profesores, también revisaste a los alumnos. De la mano con esto de la metodología de investigación, acuérdate que cuando yo hablo de la cuestión cualitativa, que me interesa profundizar acerca de un fenómeno, algo que es bastante necesario es la triangulación. O sea, yo te puedo preguntar a ti, Paula, ¿no? ¿Qué es la comunicación? O decir, oye, ¿notaste que tus estudiantes cambiaron la comunicación? Ok, pero ¿qué otros referentes tengo? ¿Cómo contrasto esta información para generar como una perspectiva mucho más enriquecida, mucho más profunda y que se considere, te digo, no solo lo que tenemos a nivel verbal, sino también lo que tenemos pues a nivel conductual, lo que hacemos, ¿vale? ¿Qué otra cosa? El formato APA de tu documento escrito, revísalo, ¿vale? Porque ya estás armando tu trabajo final, entonces estos lineamientos de estilo son importantes. Siguiente, veo que dentro de tu presupuesto mencionaste el pago a los docentes. ¿Tú como investigadora le pagaste a los docentes o más bien es el referente de que ellos trabajaban en la escuela privada y eso les pagaban por clase? Esa sí es pregunta para ti. No, fue un presupuesto que se asignó porque fue una hora que tomé de su tiempo de escuela, O sea, sí de les clase. pagaste. Sí. Ok, entiendo. Ujú. Ok, bueno. em, ¿Te dieron oportunidad de grabar las entrevistas? Este, Tengo las grabaciones de voz, ujú, pero físicas no, porque como estaba utilizando las instalaciones de la prepa en la que trabajo, entonces pues no, eso sí no. O sea, lo único que pude hacer y por el espacio fue la de voz. ok, mira, fíjate, cuando nosotros hacemos un análisis así, generalmente tratamos de hacer categorías de las respuestas, ¿vale? Yo veo que tú tienes ahí unas categorías, pero sí me interesaría a lo mejor comprender, pues, cómo se distribuyeron estas respuestas de tus docentes en esas categorías. Estas teorías las derivaste de una teoría de la comunicación. Estas categorías que armaste las derivaste de una teoría de la comunicación. ¿Tenías tú una guía de preguntas estructuradas para el grupo focal? ¿No lo tenías? ¿Fueron surgiendo? Eso también es importante para fundamentar tu diseño de investigación. Si pudiste realizar algunas observaciones o si se complementa incluso con tu propia observación participante dentro del aula. Y bueno, ok. Y por último, yo creo que también es importante que pues haya una reflexión tuya en cuanto a este cambio en la comunicación que se dio. ¿Únicamente obedece a la pandemia o también tuvo que ver al desarrollo tecnológico y al avance? Y de tal suerte que, pues a lo mejor la restricción en habilidades sociales, pues también se ha visto afectada por estos cambios tecnológicos, ¿vale? Y por último, se me había pasado, fíjate, algo que es bien importante. Cuando yo manejo un título, este título y las variables que enuncio en él deben de ser congruentes con mis objetivos de investigación, mis instrumentos de evaluación en todo momento.
Entonces, como en tu título me mencionaste no solo habilidades sociales, sino también estrategias de aprendizaje, pues también ahí se tiene que ver esta parte de esto cómo se vincula y estas también cómo se han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Ok, bueno, pues eso sería todo de mi parte, Paula. Mucho éxito. Bien, muchísimas gracias, maestra, por los comentarios. Y cedemos la palabra ahora al doctor Jorge Espinosa. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal, Paula? Pues bueno, quiero felicitarte porque ya estás en la etapa ya terminal de tu proyecto y es momento de tomar decisiones para poder mejorar el trabajo, ¿no? De cara a que tengo entendido que este trabajo se va a presentar ante otro comité para obtener el grado correspondiente, ¿no? Muy bien. En primer lugar, quisiera que de manera muy breve me comentes qué tipo de proyecto es. ¿Es una tesis, una intervención? ¿Qué tipo de proyecto es? Se quedó en tesis. En tesis. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, partiendo de este referente, estoy de acuerdo con la doctora, con la maestra Ana Karen, en el que debes incluir información de literatura especializadas que nos dé cuenta acerca de qué sabemos sobre las habilidades de comunicación durante la pandemia. Ajá. Eso nos puede dar un contexto en términos muy cuantitativos y psicológicos, pues una variable, ¿no? Sería interesante que nos muestres datos estadísticos o estudios empíricos referente a cuál fue el estado de la situación respecto a las habilidades de comunicación en los estudiantes durante la pandemia. También estoy de acuerdo en el comentario respecto a la justificación del estudio de caso. Consideramos un caso por sus particularidades, por sus matices, singularidades, algo que reclama que se construya como caso. Y en ese sentido, pues bueno, en tu presentación no muestras argumentos del por qué en tu tema de investigación este contexto se construye como un caso. Ajá. Si no tienes argumentos o si no consideras pertinente construirlo como caso, pues bueno, quitamos esta perspectiva. Ahora bien, algo importante también es que si te quedas con esta lógica de yo quiero comprender desde la voz de los profesores, profesoras, si reconocen cambios en las habilidades de comunicación durante la pandemia y después de la pandemia, necesitamos un referente. Y ahí simplemente es visibilizar en tu grupo focal si incluiste algunas preguntas que hagan este contraste, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de tu objetivo general, creo que sí debes colocar ahí una condición, es decir, tu interés estuvo en comprender este fenómeno desde la voz o la perspectiva del profesorado. Entonces, recomiendo incluirlo para que quede claro ahí, ¿no? Que el conocimiento que estás emergiendo es desde la perspectiva del profesorado. Y en ese sentido, en tus objetivos específicos, conviene revisarlos para que no partas de una perspectiva a priorística acerca de cosas que tú infieres que o supones que ocurrieron, ¿no? Yo pondría como un objetivo específico que, pues bueno, se emergieron, se emergieron narrativas acerca de las experiencias de los docentes sobre, ¿no? Sobre el trabajo con los estudiantes y sus habilidades de comunicación. Y otro objetivo específico sería determinar de esas narrativas si ellos consideran que hubo cambios cualitativos en sus habilidades de comunicación. Ahí sí no estamos a priori diciendo que sí hubo cambios, sino que pues vamos a determinar a ver si desde la voz o la perspectiva del profesorado efectivamente pues notaron algún tipo de cambio. También estoy de acuerdo con la maestra Ana Karen en que pues bueno, debe haber coherencia entre el título de la investigación, tu pregunta de investigación, tus objetivos de investigación. Porque en tu trabajo, pues bueno, mencionas trabajo en equipo, pero también mencionas habilidades sociales y habilidades de comunicación. Entonces, como que no queda muy claro cuáles son esos conceptos o variables
¿no? En la tónica cuantitativa que analizaste, ¿no? O que estudiaste, ¿no? Entonces, y finalmente también, bueno, nada más precisar muy bien que cuando hacemos este tipo de investigaciones, pues bueno, como tal no analizamos personas, analizamos procesos, rasgos, habilidades de las personas, ¿no? Es importante nada más hacer notar esta cuestión. Y bueno, de cara a que vas a presentar este proyecto ante otro comité, ante un jurado de examen de grado, entonces sí, mejorar un poquito la narrativa en términos de mostrar antecedentes sustentados en estudios, mostrar una coherencia entre título, pregunta y objetivos, y profundizar un poquito más en los resultados o los hallazgos de tu investigación. Sí precisar, por ejemplo, si aplicaste la técnica de análisis temático, analizaste temas, analizaste o te decantaste más por un análisis de contenido. Ajá. Entonces ahí habría que precisar qué tipo de técnica de análisis aplicaste. O hay técnicas más básicas como son los cuadros comparativos. Comparamos, ¿no?, lo que enuncian, declaran las personas, pues bueno, ahí encontramos ciertas diferencias y coincidencias. Y bueno, otro aspecto también que puedes aprovechar para tu presentación es generar mapas conceptuales de los hallazgos. Ayuda mucho a identificar la relación entre temas, entre categorías de análisis o entre transcripciones. Acompañar también los hallazgos con transcripciones también se agradece, ¿no? Transcripciones también que sean mesuradas, que no ocupen toda la pantalla, ¿no? Muy bien. Pues bueno, en general esos serían mis comentarios. Simplemente animarte a que pulas el trabajo, lo mejores de cara a tu examen de grado. Felicidades. Muy bien, muchas gracias por los comentarios, doctor. A continuación, Edgar Abel Camacho Castellanos presenta un trabajo titulado El influjo de las habilidades socioemocionales en el rendimiento académico en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. Adelante, Edgar. Ahora sí, ¿me escuchan? Te escuchamos. Gracias, profesora Ana Karen, un gusto. El doctor Jorge Espinosa, un gusto presentarles este documento, esta investigación. Muy bien, voy a poner también mi cronómetro y listo. Bien, en efecto, el título es Influjo de las habilidades socioemocionales en el rendimiento académico en estudiantes de bachillerato de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. La presentación está en el siguiente orden: proceso de la investigación, marco teórico, diseño de la investigación y, por último, ejecución de la implementación. En este caso es una experiencia piloto llamada Brigadas Reeducándonos. Como primer momento me gustaría comentarles el antecedente principal. Como docente de media superior y superior, detecto que, bueno, hay un bajo rendimiento académico y eleva totalmente el índice de reprobación de los estudiantes. Hay 3 puntos importantes que me gustaría recalcar. Este bajo rendimiento incide en la trayectoria de mis estudiantes, revela una inequidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje y repercute totalmente en su desarrollo personal. Esto aunado con la falta de habilidades socioemocionales. Justamente con estos antecedentes me gustaría plantear el problema prototípico y lo planteo de la siguiente manera. Es la falta de habilidades socioemocionales que aviva el bajo rendimiento académico en los estudiantes de nivel bachillerato. En este sentido, avivar me refiero a que lo acelera, y en este sentido encuentro el incidente crítico como la importancia de la educación integral en la adolescencia. Mi objetivo principal en esta investigación es identificar las habilidades socioemocionales y la correlación con el rendimiento académico en los estudiantes, ya delimitando mi población, de cuarto año de bachillerato del Plan UNAM que cursan el tercer parcial de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. Mis objetivos particulares son 4. Definir el concepto de habilidades socioemocionales sería el principal. Identificar los factores socioemocionales que se relacionan con el bajo rendimiento académico. El tercero es determinar el nivel de rendimiento académico en los estudiantes. En este caso, me apoyo con estadísticas que me proporciona la universidad de cuánto es el
porcentaje de estudiantes que están a punto de reprobar. Y por último, conocer el rendimiento académico de los estudiantes para diseñar e implementar estrategias que pueden mejorar su desempeño. El proceso de la investigación lo desarrollo de la siguiente manera. Mi pregunta principal de investigación es cómo se influye en el rendimiento académico la falta de habilidades socioemocionales. Creo, a partir de la hipótesis, tengo mi variable independiente y dependiente. La primera es la habilidad socioemocional, que yo creo que a partir de esta variable se genera o repercute totalmente en el rendimiento académico de los estudiantes. Por tal manera que tengo mi hipótesis principal, que lo pueden verificar en la parte superior, en el H1, que es la alterna. Yo afirmo que los estudiantes que no desarrollan habilidades socioemocionales tienen un bajo rendimiento académico. La alterna, bueno, en ese sentido sería esa. Ahora, la justificación la segmenté en 3 partes. La primera es a partir de los directivos, porque justamente tuve que entrevistarme con los directores y con los directivos para plantear el problema. El primero sería porque mantendrían activa la matrícula, en este caso como es una universidad privada, pues eso es un factor importante. 2, habrá una nueva opción para regularizar y retener a los estudiantes. En relación a los docentes, para que los docentes conozcan lo importante que son las habilidades socioemocionales para la resolución de problemas. Y a nivel estudiante, para que los estudiantes apliquen y desarrollen las habilidades socioemocionales y poder resolver problemas de cualquier índole, no solamente a nivel personal, sino académico, incluso laboral. ¿Hay viabilidad y factibilidad en mi investigación? Creo que sí, lo he demostrado. En este caso hay tiempo, ya que trabajo en la universidad. 2, los recursos financieros, bueno, no habría de alguna manera problema porque veo que hay un trabajo multidisciplinario. En este caso, pues los directivos me apoyaron para poder implementar este proyecto. En este caso, bueno, pues yo pongo un poco de mi tiempo también para poder justamente aplicar e investigar un poco sobre este tema. Recursos humanos y recursos materiales, bueno, está totalmente consagrado, no tengo ningún problema. Solamente de manera muy breve comparto, bueno, que en el marco teórico solamente son, en este caso, 2 temas principales, que son las habilidades socioemocionales, que, bueno, son herramientas que ayudan en este caso, a los estudiantes a identificar, regular y expresar y actuar acorde a las emociones que viven y relacionarse positivamente con otros en beneficio de la sociedad. Justamente aquí es donde enlazo el tema de brigadas, porque, bueno, si bien es cierto, la definición de brigadas en este sentido es de que las personas tienen una acción social hacia el otro o hacia el medio ambiente o hacia ciertas situaciones, y en este caso, bueno, pues quise vincular el tema de brigadas con mis estudiantes que van o que tienen un bajo rendimiento, porque al final, pues ellos se sienten motivados, se sienten vistos, visibilizados, entre otras cosas, para poder justamente ejecutar este planteamiento o esta investigación. Perdón, esta investigación. El segundo concepto es el de rendimiento académico. Bueno, según Solano, afirma que este concepto es el nivel de conocimientos que el estudiante puede demostrar y que posee que posee de aquellas áreas o asignaturas que es comparable con el nivel de sus compañeros. No es otra cosa, traduciendo, que son las calificaciones de los estudiantes. Aunque a veces, bueno, se demuestra que no porque el chico tenga un 7, un 6, un 5, quiere decir que de alguna manera no tiene conocimientos o no tiene ciertas habilidades, más bien que necesita desarrollar confianza, motivación y ciertos conceptos que manejamos en habilidades socioemocionales, como autoconocimiento, autorregulación, empatía, entre otros más, justamente para poder desarrollarse en el marco académico y personal. El diseño de la investigación es la siguiente. Lo estoy manejando desde un enfoque cuantitativo, deductivo, ya que tengo confianza en la medición de variables, cuento con objetividad, rigor, confiabilidad y validez. Permite conectar, por eso es un estudio correlacional, mi variable independiente con la variable dependiente, que es justamente comprobar mi hipótesis, y esta hipótesis se somete a prueba, por eso es deductivo. En el alcance es correlacional, como ya lo mencioné, donde vinculo estas 2 variables, visto desde mi fenómeno, que es mi problemática. Es transaccional porque en la medida en la que recolecto datos,
y descripción de los mismos, solamente lo hago en un momento dado. Es no experimental porque no influyo totalmente en el fenómeno, solamente aplico una evaluación. ¿Cuál es el método de trabajo? Es estadístico, no probabilístico, es decir, mido variables o conceptos a partir de la hipótesis. Estos datos se representan en números y los analizo a través de métodos estadísticos. Es no probabilístico porque al final yo selecciono vinculado con el área administrativa para poder invitar a los estudiantes que tienen este bajo rendimiento. Mis sujetos de estudio, ya lo comenté, son estudiantes de bachillerato. Las técnicas de investigación es una escala de medición y se mide por escalas de variables. Tuve que elaborar un constructo teórico para darle validez a esta técnica o al instrumento que estoy utilizando, que en este caso es el método en escala de Likert, que mide reacciones, afirmaciones, opiniones y actitudes. Cabe comentarles que, bueno, soy de recursamiento y, bueno, en un momento, en un tiempo determinado, pues ya iba a dejar la maestría, pero bueno, tuve que recapacitar para volver a retomar este proyecto y, bueno, yo sé que me faltan ciertas cuestiones, pero bueno, tuve que implementar este proyecto, por eso le puse como experiencia piloto, donde justamente apoyado con UCAs anteriores, que eran 2, la de evaluación y taller de desarrollo, me apoyé totalmente para poder aplicarlo. Y bueno, en este caso solamente lo sintetizo, los pasos que seguí para la implementación. En este caso es la solicitud de permiso al área administrativa, se les presentó el proyecto, se generó un diagnóstico para ver si existe una correlación entre las habilidades socioemocionales y el rendimiento académico, y esto fue solamente a 2 estudiantes. Se realizó un organigrama, un cronograma de actividades donde dirección, orientación, en este caso que yo implementé el proyecto, teníamos ciertos roles para poder aplicarlo. La preparación de documentos fue muy importante también porque se firmaron, más bien los estudiantes y los padres de familia, firmaron cartas responsivas, los lineamientos, y se generó también un apoyo para el arte informativo para poder justamente informar en qué consistía el proyecto. Y bueno, la capacitación, que es la inducción a los chicos antes del brigadeo, y por último, el brigadeo. Bueno, en este caso solamente estoy en este punto de la investigación. Reitero, sé que faltan ciertas cuestiones, mucho que pulir, pero bueno, hasta el momento es lo que tengo y muchas gracias por su atención. Perdón, y aquí están las referencias bibliográficas. Bien, muchísimas gracias, Edgar, por tu presentación. Y para la ronda de comentarios, cedemos la palabra a la maestra Ana Karen. Adelante, maestra. Muchas gracias. Mira, Edgar, en verdad que estos posgrados son de alto rendimiento, ¿no? Porque realmente no es fácil que ustedes, ejerciendo su desempeño docente, aún así se animen a estudiar más UCAs, a actualizarse, a profesionalizarse y a desarrollar este tipo de intervenciones. Eso de entrada ya es un mérito que merece el reconocimiento. Entonces, bueno, tienes mi felicitación por tener esta disposición a mejorarte, a mejorar tu entorno educativo y pues para seguir capacitándote. Ahora, mira, hay algo que me confunde un poquito, porque en tu título me dices que estás evaluando, o bueno, se trata del influjo de las habilidades socioemocionales en el rendimiento académico. Veo que en el esquemita de la tabla tú nos presentaste que tu intervención no es experimental porque no hay intervención, pero también veo que me hablas de un piloteo y de un brigadeo. Entonces me gustaría que me definieras este punto, por favor. O sea, ¿si hay intervención o no hay intervención? Sí, sí hay intervención. Es que en un primer momento solamente yo quería evaluar si había deficiencia en las habilidades socioemocionales. Por eso se hizo un diagnóstico y a partir de ahí tal vez hacer un artículo. Pero bueno, la dinámica de mi práctica pedagógica me hizo aplicar también este brigadeo, y por eso es que lo estoy conjugando. Por eso lo puse como un pilotaje. Mira, yo no tengo problema en eso. Yo creo que más bien hay que ir cuidando como esta parte de la congruencia, otra vez entre mi título,
mis objetivos, porque dentro de tus objetivos mencionaste algo así como identificar el rendimiento académico y definir habilidades socioemocionales. Entonces, teóricamente eso ya está definido. Y pues identificar rendimiento académico, pues eso también es un indicador que puedes obtener de la institución. O sea, no entra como dentro de los objetivos específicos de tu investigación, aunque sí puede ser identificar el nivel de competencias socioemocionales que presentan los estudiantes con bajo rendimiento académico. Y obviamente tú defines bajo rendimiento académico como que de acuerdo al programa de estudios, de acuerdo a la forma de evaluación, pues los alumnos tienen 3, 4, 5 materias reprobadas, como tú lo veas en tu institución, ¿vale? Ahora, otro punto que me parece importante, mira, cuando nosotros hablamos de bajo rendimiento académico, la literatura nos habla de que primero tendríamos que hacer una valoración de estrategias para el aprendizaje, ¿qué otra cosa? Pues si los alumnos tienen alguna situación que dificulte o que genere una barrera de acceso al aprendizaje. Por ejemplo, vamos a suponer que si es una escuela de paga, a lo mejor algunos alumnos se atrasan en las colegiaturas, dejan de asistir y por ende su bajo rendimiento académico. Entonces, tenemos que hacer primero esta problematización. Sí estoy de acuerdo en que las habilidades socioemocionales son importantes y que pueden influir de manera determinante para el aprendizaje, pero no son el único factor. ¿Por qué te lo menciono? Porque generalmente hablamos de habilidades socioemocionales sí relacionadas a rendimiento académico, pero también cuando estamos identificando también una cuestión comportamental. Lo mismo, pues si no es regulación emocional, puede haber autolesiones, puede haber suicidio, puede haber conductas de riesgo, y esto ya sería un foco que también llamaría nuestra atención para decirnos, hey, ¿no? O sea, sí están las otras variables implicadas, pero esto es lo que salta. Incluso esto también sería un tema importante para que se aborde en tu brigada. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo ya identifiqué que en el escenario estamos teniendo alumnos con dificultades para regular sus emociones y estos alumnos están cayendo en conductas de riesgo como consumo de alcohol, de drogas. Entonces, pues ahora los contenidos que debe de abordar mi brigada es a lo mejor cómo regularse o en caso de que haya suicidios o intentos de, pues entonces, ¿qué hacer en caso de suicidios? ¿Por qué te menciono esto? Porque te digo que todo esto va como una cadenita. Ahora, lo que yo entiendo, Edgar, es que a lo mejor tú ya lo viste en tu escenario. Seguramente tú ya tienes identificados estos indicadores empíricos que te están llamando la atención y por eso te destacan que te vayas por el ámbito de las habilidades socioemocionales. ¿Qué necesitamos? Que estas observaciones que tú ya tienes las vuelvas sistemáticas y las reportes. Por ejemplo, ¿no? No, pues el día de hoy, a lo mejor a través de un diario de campo, o un registro anecdótico. El día de hoy, pues un alumno se puso a llorar en el salón porque su novia lo había terminado y dijo que ya no quería hacer nada, ¿no? Que ya no le importaba vivir tampoco. Padrísimo. Esos datos empíricos que tú estás viendo, ayúdanos a verlos también para que podamos comprender mejor esta problematización que tú estás articulando y entonces ya no va a ser regulación emocional únicamente como factor relacionado a rendimiento académico, sino asociado a problemáticas o a áreas de atención que son relevantes para el desarrollo integral del adolescente. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa quisiera mencionarte? Ok. Mira, sí está muy bien que tú hagas una evaluación correlacional, ¿no? Ver qué tanto se correlaciona rendimiento académico con habilidades socioemocionales. Pero incluso ya tenemos instrumentos que evalúan habilidades socioemocionales. Entonces aquí la pregunta es,
qué modelo estás utilizando, por qué estás utilizando ese modelo, qué evidencia empírica tiene. Y, por ejemplo, si tú estás utilizando, ahorita se me ocurre un instrumento de Gross. Ese es de Estados, perdón, está en inglés, pero la traducción y la adaptación que estás utilizando, ¿cuál es? ¿Por qué es esa? O si estás utilizando el modelo de Vizquerra, de educación emocional, que nos habla de los diferentes componentes, ¿por qué lo estás usando? ¿Qué versión estás utilizando? Y entonces, ¿cómo vas a hacer tú esta correlación de variables? ¿Vale? Porque sí hay mucho en literatura acerca de regulación emocional. Lo mismo, si tú hiciste tu propio instrumento, pues de dónde te estás fundamentando, cómo lo validaste, cómo lo confiabilizaste, utilizaste un jueceo, utilizaste la aplicación masiva. Ahora, te lo menciono porque también mencionaste que querías hacer una generalización de los datos, pero tu población es de 12 alumnos. Sí está muy chiquita la población. Entonces ahí, o una de dos, o te basas a hacer una investigación más cualitativa, pero a comprender a profundidad el fenómeno como un estudio de caso, con estos 2 estudiantes. No sé, se me ocurre, trabajas esta brigada, desarrollas habilidades socioemocionales, te apoyas de otro tipo de evidencias, o aplicas el instrumento, pero una prueba más grande para que ahora sí puedas identificar esta correlación y que se corrobore cuando tú digas, ok, los alumnos de alto rendimiento académico tienen un alto nivel de desarrollo de competencias socioemocionales, los de bajo rendimiento académico tienen bajo nivel de competencias de habilidades socioemocionales. Y entonces ahí sí ya podemos hablar de una generalización. Yo te diría mínimo unos 100 participantes para hablar de generalizaciones. Pero bueno, entonces mira, ok, y por último, chécate formato APA, ¿vale? Porque cuando nosotros hablamos de que hay más de 2 autores, se pone et y se pone al, y el al es el que lleva el punto, ¿vale? Se pone comitas y después va el año de la publicación o va entre paréntesis si no. Entonces ya hay que cuidar también esos detalles porque tú ya vas, pues estás en un nivel ya de posgrado, entonces estas intervenciones, así como tú mencionas y como lo estás trabajando, claro que se pueden publicar, pero pues tenemos que echar ojito a todos esos detallitos, ¿vale? Bueno, pues muy bien, te felicito. Considero que las habilidades socioemocionales son fundamentales en el desarrollo integral de los adolescentes y me parece que vas por muy buen camino, ¿vale? Gracias. Cuídate mucho. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, por los comentarios. Y cedemos la palabra al doctor Jorge Espinosa. Adelante, doctor. Muy bien, Edgar. Creo que ya tienes muy bien identificado el tema de investigación, que son las habilidades socioemocionales, o sea, no hay duda. Y también el contexto de estudio. Ahí solamente te pediría que utilices, sí, el lenguaje de ese tipo de estudios, ¿no? Lo que tú buscas comprender es este nivel de desarrollo de habilidades socioemocionales autopercibida, además, ¿no? Porque es la que reportan a partir de esta escala. Muy bien. Revisando tu estudio y tu presentación, me parece que, sí, en definitiva, es muy simplificador plantear que hay una correlación entre el rendimiento académico y las habilidades socioemocionales, ¿no? La literatura reporta que que el desempeño académico, pues es multifactorial, ¿no? No solamente son las habilidades socioemocionales, también es el contexto familiar, los antecedentes de estudios, las características institucionales, es decir, es un fenómeno complejo, ¿no? Situado además, histórico, multidimensional. Entonces, yo daría un paso atrás, ¿no? Si te interesa comprender el nivel de desarrollo de habilidades socioemocionales autopercibidas, haría un diagnóstico de cuál es la situación en esta institución sobre estas habilidades en los estudiantes. Y, como lo comentó la maestra Ana Karen, retoma algún instrumento que ya esté validado en población latinoamericana, si se puede mexicana mejor, para que no tengas que llevar a cabo estos procesos de validación y confiabilidad estadísticos, ¿no? Que lo vas a hacer si tienes los conocimientos, porque cuando lo apliques en esta población,
o en una muestra, tendrás que verificar alfa de Cronbach o omega de McDonald, no sé, ¿sí? Entonces, puedes hacer este diagnóstico y después, en una fase cualitativa, podría ser un estudio mixto, realizar sesiones de grupo o entrevistas semiestructuradas, ya tú lo podrás valorar, para comprender pues la situación, es decir, el contexto en el que se despliegan estas habilidades en esta institución. Y eso podría ayudarnos a comprender el estado actual de estas habilidades en esta institución. Y te olvidas del rendimiento académico. Lo dejas fuera porque sí, es muy simplificador decir que hay una correlación. La hay, pero bueno, entendemos por la literatura especializada que hay más variables. Ajá. Pues creo que tu estudio puede estar muy bien delimitado a solamente comprender las habilidades socioemocionales. En cuanto a tus objetivos, pues bueno, si decides realizar estos ajustes, no es necesario, no es obligatorio hacerlo, pero bueno, lo debes valorar. Las actividades metodológicas pues no se reportan como objetivos. Ajá. Por ejemplo, definir el concepto de habilidades socioemocionales pues forma parte del marco teórico, entonces pues no se pone como objetivo. Un objetivo sí puede ser, pues bueno, determinar el nivel de, ¿no? Ese sí es un objetivo. Respecto a tu justificación, recomiendo que argumentes más bien en dos ejes. Uno, el aporte al campo de conocimiento. O sea, ¿por qué es relevante hoy en día comprender el fenómeno de las habilidades socioemocionales en este contexto de estudio y en este nivel educativo? Y como es bachillerato, entiendo que pues ya la literatura sobre desarrollo humano nos plantea que en esta etapa del desarrollo, pues hay ciertas características en las juventudes que pues sí matizan, ¿no?, sus rasgos socioemocionales, ¿no?, precisamente en esta etapa. Entonces, desde ahí puedes justificar, bueno, es avanzar en la comprensión de esta etapa del desarrollo humano desde la perspectiva de las habilidades socioemocionales en el contexto mexicano, etcétera, ¿no? Y el segundo eje de argumentación lo puedes construir a partir del potencial de este estudio en cuanto a generación de conocimiento para las acciones formativas extracurriculares o de los servicios psicopedagógicos de la institución, ¿no? Es decir, si sabemos cuál es el estado actual de las habilidades socioemocionales del estudiantado, pues ahí tenemos un diagnóstico inicial que puede justificar ya después, digo, tú no lo vas a hacer, pero para que el área especializada de la institución, pues ahora sí, justifique el llevar a cabo acciones extracurriculares sobre bienestar emocional en el estudiantado, ¿no? Y bueno, también, como ya lo había mencionado, ¿no?, decantarte por un modelo de habilidades socioemocionales, pues es muy recurrido, por ejemplo, al autor Vizquerra o Salovey y Mayer, no sé. Y esto va a estar muy de la mano con el instrumento que aplicarás en este contexto. Entonces, más bien, yo diría, identifica en la literatura qué instrumento ya se ha validado en población mexicana o latinoamericana y ocúpala. No tienes por qué construir otro instrumento. O sea, te va a llevar mucho tiempo. Ajá. Muy bien. Entonces, pues bueno, en general, esas son mis observaciones. Creo que estás por buen camino. Es momento de tomar decisiones. Ajá. Quizás lo conveniente en términos de aportar novedad en tu estudio es comprender cuál es la situación actual, nada más, de esas habilidades, ¿no? Muy bien. Serían todos mis comentarios. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor. Y continuamos con la presentación de Hugo Israel González. Él presenta un trabajo titulado Desarrollo de competencias transversales, una llave al éxito dentro y fuera del aula. Adelante, Hugo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, voy a presentar. Mi nombre es Hugo Israel González González. Soy, además de estudiante de maestría, también soy docente en la Universidad Rosario Castellanos. Entonces voy a presentar ahorita mi proyecto. En un segundito. Esperen un segundito. ¿Dónde está la presentación? Ahí está ya.
¿Sí puede ver en presentación, perdón? Sí, se ve. Perfecto, Claro. muchísimas gracias. Ok. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Israel González González y mi directora de proyecto es la maestra Pamela Rito Montalvo. El título del proyecto es Competencias Transversales, una llave de éxito dentro y fuera del área, del aula, perdón, en la Universidad Rosario Castellanos. Bueno, básicamente, vamos a platicar un poquito de esto. Actualmente, pues las empresas pues, requieren personal capacitado más allá de los conocimientos o experiencia que puedan tener de manera, pues, como tal, de conocimientos o alguna habilidad específica que les dé lo que es la universidad, ¿no? O la experiencia laboral. También requieren actualmente aprendizajes distintos, ¿no? Aprendizajes que no solamente se llevan a cabo en lo que es el aula, sino también fuera de ella en cuanto a las prácticas de las competencias transversales, ¿no? El desarrollo de esas competencias es importante. ¿Por qué? Porque le dan a las personas habilidades distintas, ¿no? Relacionadas entre ellos, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, ¿no? Adaptabilidad, muchas competencias que le dan un extra de lo que le deja nada más la educación a lo que es la vida diaria, ¿no? Esas competencias, muchas de ellas o la mayoría de ellas, no se lleva a cabo o no se dan como tal en la universidad, ¿no? O en las escuelas, sino también en la vida diaria y se van desarrollando conforme también las habilidades que tenga cada una de las personas, porque no todo el mundo tiene a lo mejor la habilidad de tener una u otra. Entonces, el enfoque es distinto para cada una de ellas y bueno, se va avanzando de acuerdo también a las características de cada persona. Entonces, ¿qué son las competencias transversales? Según el informe del proyecto Tuning en 2007, define el concepto de competencias como las capacidades que el ser humano necesita para resolver de forma eficaz y autónoma las situaciones que se puedan presentar en la vida y se fundamentan en un saber profundo, pero no solo en saber qué y cómo, sino saber ser persona en este mundo complejo, cambiante y competitivo, ¿no? El proyecto Turing es uno de los proyectos más importantes de educación superior que se desarrolla en Europa y, bueno, se está expandiendo hacia otros horizontes, ¿no? Como América Latina y México. Y, bueno, trata de afinar lo que son estructuras educativas, ¿no? En cuanto a la novedad de la educación. Ahora, el planteamiento y justificación del problema como tal es que, en mi experiencia como docente, pues he notado que muchos de los estudiantes que se tienen en la licenciatura en administración donde yo ejerzo actualmente como docente, no tienen las competencias transversales identificadas o desarrolladas, simplemente a lo mejor trabajan de una manera autónoma, sí, pero les falta desarrollar ese tipo de competencias, ¿no? Muchos de ellos no saben trabajar en equipo, no tienen habilidad de comunicación, quizá el uso de tecnologías, la adaptabilidad, el liderazgo, muchas de esas competencias que se notan no están desarrolladas o identificadas de una manera óptima dentro de estos estudiantes. Y hablamos de varios semestres, ¿no? Específicamente yo me estoy centrando en tercer y sexto semestre de administración, pero se habla en general de todos los semestres. Y bueno, esta parte se hizo la investigación a través de un análisis abierto y flexible, vaya, en cuanto a una metodología mixta, ¿no? Combinación de instrumentos de datos, análisis de interpretación de datos cualitativos y cuantitativos para poder, pues, llegar a un análisis de qué es lo que está pasando. Como ven, desde la perspectiva de los estudiantes y desde la perspectiva de los docentes, ¿cómo se ve, no? ¿Cómo se ve esta parte de las competencias? Porque a lo mejor el estudiante cree o se siente capaz de desarrollar esas competencias o considera que las tiene muy bien desarrolladas. El docente lo ve de otra manera distinta, ¿no? Entonces, es la parte que queremos checar qué es lo que está sucediendo o cómo se ve de diferentes perspectivas cada una de los enfoques. La pregunta clave, bueno, ¿qué estrategias promoverías el desarrollo de las competencias transversales fundamentales en los estudiantes de tercer y sexto semestre de la misión de la Universidad de Castellanos y cómo lograr su máximo potencial dentro y fuera del escenario académico acorde a la demanda cultural y actual del mercado? Entonces, el objetivo como tal es identificar y fomentar el desarrollo de las competencias transversales en los estudiantes de la Universidad de Castellanos. Aquí la importancia es cómo se puede desenvolver de una manera más eficaz en el ámbito laboral, ¿no? Aquí nos interesa más que nada saber de qué manera ir del aula al ámbito laboral, ¿no? Porque es donde las empresas cada vez requieren de más desarrollo de este tipo de competencias, porque muchas veces ayudan más al trabajo, ¿no? Que el propio conocimiento. Digo, no hay que dejarlo de lado, es súper importante, pero también muchas empresas buscan profesionales que requieran más ese tipo de competencias transversales desarrolladas. Por ejemplo, objetivos específicos, diagnosticar competencias transversales requeridas para el desempeño estudiantil dentro de la licenciatura de administración en la UNRC,
identificar principales problemas derivados de la falta de desarrollo de competencias transversales, sugerir planes de capacitación y desarrollo y reforzamiento de las capacidades y competencias mediante talleres y cursos para estudiantes. Y de igual manera, fomentar el uso de desarrollo de competencias dentro también de lo que es la intervención educativa, también de los docentes. Es muy importante, ¿no? El docente aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que está al día a día con el estudiante, ¿no? Esta parte es importante porque a la vez de promover las UCAs o las licenciaturas que se manejan a través de diferentes, perspectivas, tienen que unirse esta parte de la competencia con la UCA que están llevando para poder desarrollar mucho más ese tipo de trabajo. El marco contextual, bueno, en la Universidad Rosario Castellanos, estuvimos ahí entrevistando tanto personal administrativo, jefes de carrera, tutores, docentes, obviamente, y bueno, los estudiantes, ¿no? Que fue la principal fuerte, ¿no? En este caso, disculpen, se hizo así esta parte, ¿no? Ahora, el recurso humano, bueno, es el más importante que está en la universidad. También existe la plataforma, ¿no? Que es la que utilizamos todos, que es la Moodle, para la comunicación entre estudiantes y tutores. También esta parte es importantísima porque la comunicación debe ser también, obviamente, un factor clave aquí. Utilizamos Meet, utilizamos Zoom, YouTube, muchas herramientas electrónicas para poder comunicarnos, pero muchas veces nos falta, ¿no? Nos falta un poquito más de herramientas para poder tener más alcance para los estudiantes, ¿no? Sobre todo los estudiantes a distancia, que es la modalidad en la que yo estoy trabajando y voy a estudiar ese tipo de problemática, ¿no? En la parte de distancia, que es mucho más difícil de repente compaginar grupos de trabajo, compaginar de repente actividades que promuevan esas actividades y esas competencias transversales. Ahora, la modalidad, se buscó es una modalidad participativa, interactiva, autodidacta, ¿no? Más que nada, ¿para qué? Porque el estudiante que está a distancia, bueno, requiere un poquito más de ese enfoque, de ese apoyo. No es lo mismo que estar en el aula a estar ahorita un poquito más a distancia, entonces requiere de ese tipo de acercamiento más participativo, ¿no? Que se le requiera, obviamente, que trabajes en equipo, que tenga obviamente un trabajo autodidacta que es sumamente importante, pero que a su vez lo haga de una manera bastante adecuada. Dentro del plan de acción que se maneja, bueno, identificar obviamente las competencias, ¿no? Cuáles tienen poco o nulo desarrollo. Coordinar plan de actividades y proyectos equilibrados de acuerdo a las competencias transversales. Actividades y proyectos de área de interés al alumno, ¿no? Porque cada uno desarrolla un modelo distinto, o un interés diferente, o una habilidad de desarrollo diferente. ¿Cuáles se adaptan más a los estudiantes? La reflexión de análisis es muy importante que lo tome en cuenta el alumno, obviamente, para desarrollarse de manera integral. También ir evaluando, ¿no? Por partes, cómo se va desarrollando esta habilidad y cada una de las habilidades, ¿no? Porque unas se van a desarrollar un poco más rápido por la facilidad que tenga o la característica de cada una de las personas, y hay que ir evaluando esa parte, y bueno, ver si se trabaja en equipo o se trabaja en individual. Muchas veces en equipo es mucho más fácil, se vuelve más real, como el trabajo en equipo que se desenvuelve o que se forma fuera de lo que es el ámbito estudiantil, más allá, ¿no? Lo que es el ámbito laboral. Las competencias transversales a evaluar: adaptabilidad, creatividad, trabajo en equipo, resiliencia, inteligencia emocional, habilidades de comunicación, iniciativa, creatividad e innovación, liderazgo, competencias digitales y resolución de problemas complejos. Aquí básicamente algunos planes de mejora es implementar programas de gamificación para motivar la participación, organizar eventos como son los bootcamp académicos para también fortalecer ahí las competencias adquiridas, diseñar actividades niveladoras para estudiantes, porque muchas veces tenemos estudiantes que tienen muy bien desarrolladas esas capacidades o esas competencias de manera innata, ¿no? Pero muchas veces alguien lo tiene muy, muy bajo, hay que nivelar, hacer talleres de integración de competencias en las aulas, en este caso en las asignaturas o las UCAS, promover una plataforma de recursos didácticos accesible, ¿no? Que nos promueva y que fortalezca este tipo de habilidades, establecer indicadores, obviamente, ¿no? Para tener esta parte, ¿no? Muy, muy a la mano de cómo vamos aumentando, cómo vamos evaluando, qué es lo que se busca y cómo se va consolidando cada una de estas partes. Y bueno, una idea sería establecer alianzas con empresas para fortalecer un poquito esa parte de las prácticas, ¿no? Porque no es lo mismo que el estudiante parta del aula únicamente a que se vaya también a la parte laboral, en donde cambia mucho la perspectiva que se tiene también de esas competencias. Se desarrollaron algunos instrumentos, algunos cuestionarios, ¿no? de Informs, también se hicieron entrevistas físicas, tuve la oportunidad de poder entrevistar tanto a personal administrativo como docentes, como estudiantes dentro de la universidad, en esos semestres que les comenté de la carrera. Entonces esa fue una parte importante, se hicieron algunas encuestas, algunas evaluaciones, obviamente.
también se obtienen algunos resultados. Dentro de esto, lo que les comentaba al inicio, ¿no? Básicamente, los estudiantes consideran que ellos tienen sus competencias bien identificadas, bien desarrolladas. El maestro o el docente, en este caso, observa otra cosa muy distinta. Él observa que no, que les falta desarrollar, que tienen que enfocarse en algunas cosas, están desarrollando algunas UCAS, ya algún plan que conlleve de la mano, ¿no? Que sea lineal, en este caso, con la competencia transversal, que a lo mejor se asemejen. Entonces, es importante aquí la participación tanto del docente como del alumno. ¿Por qué? Por las perspectivas que se tienen diferentes, ¿no? Uno como docente se da cuenta de muchas cosas que a lo mejor el alumno sí lo ve, pero a lo mejor no se da cuenta de una manera pues, mucho más objetiva. Entonces, yo lo he vivido así como docente, lo he visto con otros colegas también, de cómo algunos desarrollan un poquito más las competencias, unos menos, y también como docentes hay quien las aplica un poco más y hay quien las aplica un poco menos. Entonces, la cosa es como hacer una parte más homogénea para tener esta situación que todos los alumnos o todas las UCAS, en este caso que se manejan en la carrera, pues se mantengan de un solo lineamiento, ¿no? Que es el fortalecimiento de las competencias transversales. Y bueno, básicamente las etapas que se han venido manejando acá. Hugo, un minuto para ir cerrando, por favor. Claro, sí. Aquí están en la parte del proyecto, las etapas que son la revisión del plan de evaluación, instrumentos, encuestas, recolección de datos, obviamente, y la parte de las entrevistas, análisis y, bueno, la entrega de resultados, que es en la parte que estamos ahorita trabajando ya. Y, bueno, básicamente, esa sería el tema y la parte donde voy ya en mi proyecto terminal. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Hugo, por la presentación y cedemos la palabra a la maestra Ana Karen para los comentarios. Adelante, maestra. Muchas gracias. Hugo, me da gusto saludarte, ¿no? Ahora que ya me ha tocado ver tu trabajo crecer en la UCA. Entonces, mira, pues voy a tratar de ser breve y concreta, ¿no? Para que también el doctor Jorge te pueda dar su opinión. Mira, yo creo que partimos por el tema de competencias. La competencia, tengo el conocimiento que se relaciona con la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para resolver un problema en un contexto social determinado. Entonces, cuando tú quieres evaluar una competencia, obviamente tienes que considerar esos aspectos. ¿Por qué? Porque yo le puedo preguntar a un alumno, por ejemplo, ¿no? Si yo impartí la asignatura en este caso, educación intercultural, yo le puedo decir, oye, ¿con cuánto te autoevalúas? Pues a lo mejor él por disposición, porque tiene otro interés, me va a decir, pues, ¿con 10? Ah, no, espérame, a ver, los aspectos que yo te voy a evaluar dentro de esto es el conocimiento de esto. Y te aplico una prueba de conocimientos. Las habilidades para comunicarte de manera asertiva. La destreza para escribir un mensaje que sea correspondiente a, ¿no? Y entonces cuando yo voy evaluando todos estos aspectos y le doy esta guía al estudiante, él puede tener como una noción más clara de su autoevaluación. Y ya puede argumentar mejor, pues, su resultado. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos evaluando competencias transversales. Si yo te pregunto, oye, Hugo, ¿tú con cuánto te autoevalúas? Pues seguramente me vas a decir con 10. ¿Pero qué necesito? Yo, como docente que estoy del otro lado, en primer lugar necesito tener bien definidas las competencias transversales que quiero evaluar. ¿Cómo le voy a hacer? Ah, bueno, pues a lo mejor me voy a basar en un referente de algún estudio que nos hable de las competencias transversales para profesorado, ¿no? Y entonces, viendo esas competencias transversales, por ejemplo, hace tiempo salió lo de las competencias genéricas, que eran como las necesarias para. Ya de ahí yo tengo un referente para establecer este marco de comparación. Porque tú me hablas de competencias transversales, pero también me mencionas adaptabilidad, resiliencia, lo que fácilmente se podría confundir, incluso, como bien lo mencionas, con rasgos de personalidad. Entonces, en primer lugar, definir qué es una competencia,
establecer cuáles serían las competencias transversales que tú estás evaluando dentro de la población y delimitar por qué son esas y no otras. Obviamente hay infinidad de competencias, sin embargo, a lo mejor tú te vas a tener que delimitar para a lo mejor unas 10 o unas 12 que te resulten como las más importantes, pero con base en un parámetro que te diga que esas son las más importantes. Y a partir de eso, diseñar las tareas para hacer la evaluación de las mismas, para que no se quede únicamente en autopercepción de las mismas. Porque tú mencionaste, bueno, es que los estudiantes dicen que sí las tienen, pero los docentes notamos que no. Ok, no dudo que tu experiencia en el campo haya permitido que tú valoraras pues estas necesidades como parte de que enfrenta el estudiantado. Pero necesitamos que se vuelvan mucho más sistemáticas para que tú puedas presentar esa propuesta y que incluso sea tomada en cuenta. Porque si tú me dices comunicación, pues yo te podría decir, pues en las UCAS hay trabajos en los que sí se pide que se trabaje en equipo, pero el estudiantado argumenta que no es posible debido a que pues no compaginan sus horarios. Y entonces ahí diríamos, ¿no tienen la competencia de comunicación? O más bien, no se puede facilitar por estas condiciones que estamos hablando de que son estudiantes que estudian, que trabajan, que intervienen y todo esto, ¿vale? Entonces, pues yo creo que eso sería como lo más importante, que estructures bien estas competencias y que las delimites, ¿vale? Sí, maestra, gracias. Uh-huh. Bien, muchísimas gracias por los comentarios, maestra. Y cedemos la palabra al doctor Jorge. Adelante, doctor. Sí, muy bien, Hugo. O sea, tienes claridad sobre el tema, o sea, todos tienen claridad sobre el tema, pero cuando delimitan el objeto de estudio, ahí tenemos ciertas dificultades. Creo que falta que precises qué entiendes por competencias transversales y mucho en términos de lo que la universidad establece en su modelo educativo. Ajá. Entonces me surge la duda si realmente estudiaste o aplicaste un instrumento para comprender la autopercepción de los estudiantes sobre n número de competencias transversales, ¿no? Entonces, no, como que cuesta trabajo dimensionar, ¿no? ¿Cuántas competencias y cuántos ítems por competencia incluiste en estos instrumentos? Entonces, sí creo que hay que sustentar muy bien tu trabajo, primero con antecedentes, ¿no? O sea, la literatura que nos dice acerca de las competencias transversales, cuáles son los marcos de referencia, porque cuando hacemos investigación desde la óptica de las competencias, debemos indagar primero qué marcos de referencia sobre competencias transversales se han publicado, desde qué instituciones, desde qué organizaciones, y qué instrumentos se han diseñado para evaluar la autopercepción sobre esas competencias, que es uno de los caminos para comprender este fenómeno. En segundo lugar, o sea, no queda claro si lo que estás presentando es un proyecto de intervención o una tesis. Ahí tengo la duda, porque en tus objetivos y preguntas como que hay una mezcla entre ambos. Es una tesis. Es una tesis. Ah, ok. Entonces, es una tesis. Yo te invito a revisar tu pregunta de investigación, porque lo planteas en términos de proyecto. Ajá. O sea, cuando desarrollamos proyecto, siempre estamos pensando en lo que es deseable que sea. Ajá. Y partimos de enfoques pedagógicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo la problemática del aprendizaje colaborativo, pues desde la pedagogía activa tenemos ciertos elementos que nos ayudan a orientar una intervención para favorecer el aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces es un tanto prescriptivo. Las teorías pedagógicas tienen ese componente prescriptivo porque nos indican lo que es deseable que sea en el aprendizaje y la enseñanza de acuerdo con ciertos valores e ideales. Entonces tu pregunta de investigación
está formulada en términos de proyectos, ¿no? ¿Qué estrategias promoverían el desarrollo de competencias? Eso ya me habla de una intervención, de que hay que hacer algo para favorecer el desarrollo de estas competencias. Ajá. Y creo que a lo que a ti te interesó más bien es comprender cuál es el estado de la situación sobre el desarrollo de las competencias transversales en una licenciatura. O sea, comprender cuál es el estado, cuál es la autopercepción que tienen los estudiantes sobre estas habilidades, o competencias, mejor dicho. Entonces creo que debes modificar tu estudio para que quede claro que hiciste un tipo, pues sí, un tipo de diagnóstico, ¿no? Una comprensión de la situación actual de estas competencias. Lo mismo, también debes modificar tu objetivo general para que se ajuste a lo que hiciste, que fue un tipo de diagnóstico sobre este objeto de estudio. Y en ese sentido, o sea, me gustaría que también nos ayudaras a comprender muy bien, porque hablas como de una intervención, o sea, lo planteas aquí en tus objetivos específicos, ¿no? Fomentar el desarrollo y uso de competencias transversales. No queda claro si esos estudiantes participaron en una intervención, si tú impartiste un curso, no queda claro esa parte, ¿no? Okay. Entonces ahí lo recomendable es aclarar esto, ¿no? Si diseñaste una intervención para fomentar o desarrollar ciertas habilidades o competencias transversales y quisiste verificar si hay cambios antes y después de la intervención. Si es así, entonces hablaríamos ya de un estudio cuasi experimental, ¿no? Con grupo control y grupo, ¿no? Okay. Habría que definir muy bien, ¿no? Y si no hiciste eso, pues entonces lo que entiendo es que solamente diagnosticaste la autopercepción de los estudiantes sobre estas competencias transversales. Que yo ahí sí recomiendo, y lo repito, enlista qué competencias diagnosticaste y desde qué instrumentos, o sea, tus instrumentos, qué tipo de preguntas tienen. Nos mostraste algunos resultados, ¿no? Pero previo a ello sí es importante que nos muestres las dimensiones y las variables de tus ítems o el tipo de preguntas que se incluyeron en esos instrumentos. Okay. Sobre todo para verificar pues que exista coherencia entre la pregunta de investigación, tus objetivos y el reporte de resultados. Ajá. Okay. Entonces, ya para terminar, solamente te invitaría a hacer estos pequeños ajustes para que tenga coherencia el estudio. Y cuando ya lo presentes al comité del examen de grado, pues bueno, no surjan estas dudas metodológicas, temáticas y de intereses, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bien, muchísimas gracias por los comentarios. Y a continuación vamos con Héctor Orlando Texcocano Ordapilleta, que presenta un trabajo titulado El ejercicio docente y permanencia escolar en estudiantes de psicología. Adelante, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Segundo. Listo. Así es, justo mi trabajo se titula Ejercicio docente y permanencia escolar en estudiantes de psicología. Bueno, estoy en la maestría, estoy en el segundo semestre. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Como pequeña introducción, quiero mencionar que se da como esta parte donde se plantea que las prácticas docentes influyen sobre la deserción de estudiantes universitarios de psicología. Eso es porque, es por eso que por lo que sería importante implementar algún tipo de intervención dirigida hacia los docentes a fin de buscar incidir en los factores que favorecen la permanencia escolar del estudiantado. Para empezar un poquito a desarrollar esto, justamente cuando se empezó a abordar el proyecto, cuando se ingresó a la maestría, se plantea como deserción escolar. Sin embargo, leyendo la bibliografía, revisando un poco los instrumentos y justamente en las UCAS, donde precisamente hay como esta oportunidad, se notan diferentes cuestiones, ¿no? Y aparte, Pereira y Vidal nos plantean que se debe de tener un enfoque diferente en la manera en que abordamos el problema, ¿no? No irnos sobre la deserción, que ya es casi imposible recuperar a alguien que ya no se matriculó, que ya abandonó la escuela, sino más bien enfocarnos en aquellos que aún están. Es por eso que, y por la parte de
la dificultad de análisis estadístico de la población que abandona la escuela, es justamente que se busca hacer este cambio y se cambia precisamente a un enfoque de permanencia escolar, donde precisamente vamos a evaluar aquellas cuestiones que influyen directamente en que se mantengan dentro de la escuela. ¿Ok? En ese sentido, justamente, existen diferentes, bueno, García plantea que existen diferentes, que es multifactorial la razón por la que alguien se mantiene o abandona la escuela, y es por eso que precisamente se clasifican de estas tres formas. Perdón, se me fue el nombre del autor. Nos hablan de factores que influyen directamente que se mantengan o que abandonen, aquellos como directamente relacionados al alumnado, ya sea, por ejemplo, la cuestión socioeconómica, los trayectos, algún tipo de accidente, que la persona, el alumno tenga alguna discapacidad, o que precisamente sea algo personal, ¿no? Decisiones propias, cuestiones emocionales, ahí directamente relacionado al alumno. Por otra parte, está aquellas relacionadas a la institución, ya sea que pues, no es accesible o que hay ciertas cuestiones que precisamente dificultan dentro de la institución en la que se mantenga, que por ejemplo subió cuotas y que ya no podría pagarlas, o que se cerró la licenciatura, o que ya por ejemplo cambió los planes de estudios y ya no se pudo mantener para recursar cuando hay este tipo de reprobación, y que ya no pudo ponerse al corriente con las materias que debía, ¿no? Que ya no se dan los cursos, cuestiones de este tipo directamente relacionadas a la institución. Y por último, aquellos factores relacionados con los docentes, que precisamente tiene que ver con la preparación, con la empatía, con algunas habilidades blandas, cosas que precisan, habilidades técnicas, conocimientos teóricos acerca de las materias que dan y cómo es que se relacionan todo esto. En ese sentido, precisamente, es que se busca establecer una relación entre el ejercicio docente y la permanencia escolar. Y se tomarán en cuenta tres aspectos. La primera es la literacidad digital, es decir, el manejo de herramientas tecnológicas por parte de los docentes, cómo es que lo tienen, cómo es que se va dando, y cómo es que precisamente va a estar enfocado. Por otra parte, las habilidades blandas, ya sean de comunicación, de empatía. Muchas veces como docentes nos enfrentamos a un contexto en donde tenemos que hacer contención, ¿no?, hacia los estudiantes para que precisamente continúen con sus estudios, o porque precisamente tienen un problema emocional, y nosotros, por la cercanía, por la confianza que se llega a generar, empezamos a establecer como ciertas relaciones que se terminan desbordando con nosotros, y nosotros tenemos que buscar contener y tratar de ayudarlos a mantenerse dentro de la escuela. Y por último, los conocimientos técnicos. Aquí es esencial mencionar que la experiencia y la preparación de las clases, cuando nosotros tenemos el hecho de que precisamente se asignen a docentes en su área de estudio, es muy, muy importante. Por lo que se vuelve muy, muy relevante el que tengamos conocimientos técnicos y experiencia sobre estos mismos. Al momento de analizarlo, al momento de relacionarlos, estos tres criterios precisamente son de los que más han reportado en la literatura los estudiantes como relevantes para que ellos consideren que van a dejar los estudios o van a continuar con ellos, y que se relacionan directamente con los docentes. Okay. Dicho esto, pues, es por eso que el objetivo es implementar una implementar una intervención dirigida a los docentes de la licenciatura en Psicología a distancia en la Universidad Rosario Castellanos, orientada a fortalecer sus prácticas pedagógicas con el propósito de incidir positivamente en los factores que favorecen la permanencia escolar del estudiantado. Es decir, vamos a buscar que precisamente estas tres habilidades se vayan desarrollando, y que precisamente podamos establecer condiciones adecuadas para que el ejercicio docente cambie o se adapte a las condiciones, para que precisamente busquemos que se mantengan cada vez más los estudiantes. Como contexto institucional, la Universidad Rosario Castellanos cuenta con 32.416 alumnos en su modalidad a distancia híbrida.
de los cuales cerca de 5,000 son estudiantes de la licenciatura en psicología. No tengo el dato exacto, aún está en trámite de permisos con la dirección de campos del conocimiento y la jefatura para obtener toda esta información. Pero bueno, por datos a los que se pude acceder, en el 2023 se hablaba de un 37% de estos estudiantes que nunca ingresaban a la plataforma virtual. Yo soy docente dentro de la licenciatura de psicología aquí en la Rosario Castellanos, y estos datos precisamente son parte de lo que nos llegaron a compartir. Es un dato alarmante porque precisamente aún que de este 37%, no todos ellos han abandonado ya la licenciatura, ¿no? Sino que precisamente están como en esa transición, o justamente tienen algún tipo de conflictos, o tal vez ese semestre no pudieron ingresar y por cuestiones diferentes no se llegan a presentar. Entonces, la idea es empezar a fortalecer y generar condiciones para que estos estudiantes continúen con sus estudios en la licenciatura de psicología. Para esto, precisamente, se busca establecer 4 fases de análisis. El primero es el diseño de los instrumentos de evaluación. Aún estamos en este proceso, debido al cambio teórico de deserción a permanencia escolar. Hay precisamente un problema, bueno, un retraso en el diseño de los instrumentos. Posteriormente va a ser la evaluación estudiantil y docente. En ese sentido, vamos a hacer un análisis comparativo. En esta tercera fase va a ser un análisis comparativo entre ambos instrumentos, una especie de cruce de confirmación, y por último, el diseño de un curso virtual. Ok. La evaluación se encuentra en un diseño de 2 instrumentos, se encuentran en diseño 2 instrumentos con el fin de evaluar tanto el papel de los docentes en la permanencia escolar. El primer instrumento estará dirigido a estudiantes y evaluará cuáles acciones de sus docentes han motivado a mantenerse cursando la licenciatura. Por otra parte, el segundo buscará establecer estrategias, qué estrategias han utilizado los docentes que precisamente han notado que funcionan para que los estudiantes se mantengan dentro de la licenciatura. Con base en un análisis comparativo entre estos 2 instrumentos, entre lo que dicen los estudiantes por lo que se quedan en la licenciatura y lo que dicen los docentes que ellos consideran que hacen y que no hacen, y que ha funcionado y que no ha funcionado, vamos a precisamente generar y diseñar un curso el cual precisamente busque desarrollar estas habilidades y estos conocimientos, los cuales busquen alcanzar a que la permanencia escolar suba, ¿no? Que este 37% de ausencia en las aulas se reduzca, mientras que precisamente haya muchísimo más permanencia y que se llegue a término de los estudios de parte de los estudiantes. Esta es la bibliografía de manera muy general. Aún no tengo datos como general, concretos. Apenas está en desarrollo. Y pues bueno, eso es como la presentación muy rápida y concreta. Bien, muchísimas gracias, Héctor. Y cedemos la palabra a la maestra Ana Karen para los comentarios. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, Héctor, pues la verdad es que es un gran mérito, ¿no? Que estés preocupándote por tu comunidad educativa y que busques la manera de mejorar este tema de la práctica docente. Me parece una tarea muy loable y merece totalmente el crédito, ¿no? Muy bien, mira. Veo varias cosas interesantes en tu intervención. En primer lugar, me parece que podrías como fundamentar o problematizar cuando tú me dices que hay un importante nivel de deserción a nivel licenciatura. Yo te preguntaría por los indicadores, ¿no? Claro que hay deserción educativa a todos los niveles, claro que hay estadísticas que nos hablan de que incluso hay un desfase entre la edad
que deberían de tener los aspirantes y la edad que verdaderamente tienen, ¿no? Y que eso es una clara muestra de rezago escolar, de rezago en los aprendizajes, ¿no? Y que en tal caso incluso podríamos decir, pues, ¿qué es lo que sucede para que de media superior, que ahora ya es como básica, solo algunos lleguen a nivel superior, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y cuando tú elabores esta problemática, pues de entrada vamos a encontrar cosas como la cuestión económica, las estrategias de aprendizaje, que a lo mejor ni siquiera se sienten preparados. Entonces, ahí vamos articulando la problematización. Ahora, de los estudiantes que ingresan, hay un artículo, si no mal recuerdo, de Hattie, que se aventó a hacer un metaanálisis para identificar cuáles eran los factores más importantes por los cuales se relacionaban con el aprendizaje en el aula, y entonces el 50% pertenecía al estudiante, el otro 30% pertenecía al docente. Entonces ahí de entrada ya tenemos que empezar a ver sí tendrá que ver con los docentes, pero también qué está pasando con los estudiantes, ¿no? Y ya cerrando más la problematización, si vamos a abarcar a los docentes, pues ¿qué hay en la literatura sobre las prácticas de los buenos docentes? Porque como tú bien dices, sí puede haber docentes que te motiven, que a lo mejor se acerquen, que sean muy humanos contigo y que te digan échale ganas, pero a lo mejor también puede ser que haya docentes que sean, ¿cómo te diré? A lo mejor sean más estrictos, pero su forma de enseñar o las estrategias de aprendizaje que utilizan para el estudiantado resulten más interesantes y haga que se enganchen. No solo que sea una interacción directa, sino más bien motivar el diseño de un ambiente de aprendizaje que favorezca esto. Entonces, yo sugeriría que también le veas por ahí. Como tal, como bien mencionas, pues los que ya se fueron, pues va a ser difícil que los localices para preguntarles por qué se fueron. Pero sí podemos tener prácticas docentes más articuladas y más fundamentadas de qué es lo que hace un buen docente. De hecho, hay un libro de Ken Bain, ¿no? Ahí vas a encontrar mucha literatura. Ahora, fíjate, esto también me llama la atención porque también mencionaste factores sociales, económicos y culturales. Entonces, si nos vamos a esos lados tan grandes, pues el actuar docente está aquí bien chiquito, ¿no? Entonces, hay que irlo delimitando sobre todo en tu estructura, partir de lo general a lo particular para que se vea esta congruencia, ¿vale? Problemas económicos, sí, estoy de acuerdo. Ahora, el sistema educativo puede ser un mecanismo que reproduce o incluso intensifica las desigualdades sociales existentes. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces ahí, pues vamos a ver cómo vinculas este papel del docente, cómo lo argumentas para que sea este elemento disruptor, para que no se perpetúen esos ciclos. Y bueno, ok. Ahora, lo único que me hizo un poquito ruido es, entiendo que tú vas a hacer tu diagnóstico acerca de la deserción, de las prácticas docentes, de las buenas prácticas docentes, y de ahí pasas a un curso virtual sobre habilidades tecnológicas o para docentes. A ver, aclárame ese puntito, por favor. Sí, justo, ¿sí me escucho? Sí. No, el curso abordaría los tres aspectos, justamente que mencioné, la literacia digital, las habilidades blandas y justamente las habilidades o conocimientos técnicos. O sea, cómo, en ese sentido, la literacia digital, en pandemia nos tocó, yo era docente también, no nada más aquí en Rosario Castellanos, era también en primaria secundaria y me llegó a tocar que mis alumnos me dijeran, ¿no? Así de, sí, es que le dijimos que le diera Alt F4 y se salió de la sesión, ¿no? Entonces, la literacia digital, afortunadamente, hemos ido desarrollando y aprendiendo en ese sentido, pero aún hay muchas habilidades y muchas plataformas que nos pueden ayudar a enriquecer la forma de transmitir los conocimientos, sobre todo en a nosotros como docentes en una modalidad a distancia. Por lo mismo se da en esa parte, las habilidades blandas. Como psicólogos tenemos como cierta formación, pero aún así no todos los docentes somos más de 100 docentes
para licenciatura de psicología, y no todos somos psicólogos. Entonces, no todos tienen las mismas habilidades y los mismos conocimientos, entonces buscaría desarrollar un poquito en ese sentido y, pues, justamente los conocimientos técnicos, pues, tal vez buscar cómo transmitirlos de forma más amable, ¿no? Porque ahí creo que no vamos a enseñarle a un docente de psicología cuando aparte tenemos maestros doctores dentro de la licenciatura, pues no voy a ponerme yo a enseñarles a ellos, ¿no? Pero sí cuidarle, por ejemplo, procurar que tal vez en la jefatura se asignara de manera más adecuada en ese sentido. Fíjate, eso que tú mencionas sí es un tema bien importante. Bueno, de hecho hay dos cosas, ¿no? Agradezco la respuesta. La primera, caché que decías que el 33% de los estudiantes tenía dificultades para desempeñarse en ámbitos tecnológicos. Entonces, a lo mejor por ahí también deberías de irlo planteando, ¿no? A lo mejor un curso de inducción para alumnos en Moodle, que es la plataforma que generalmente utilizamos. Y la segunda parte, esto que mencionas, mira, creo que eso es algo que debemos de reconocer de todos los estudiantes que están aquí, todos y todas, que debido a que trabajan en campo, han observado cosas importantes y valiosas. ¿Cuál es la dificultad? Que no las sistematizamos. Y si no las sistematizamos, cuando tú presentas tu exposición, pues uno te cuestiona, oye, ¿y de dónde sacas esto? Pues a veces no se argumenta. Entonces, ahora, con lo que tú me dices, yo soy plenamente consciente de que tienes razón. Incluso ese ha sido un tema que se ha abordado, sobre todo cuando hablamos en la formación docente, de que a nivel medio superior, superior y posgrado, ya no estamos hablando de personal que ha sido capacitado para la educación, sino más bien son profesionistas y expertos en su área. Qué bueno, ¿no? Pueden o no tener habilidades pedagógicas. Y completamente la razón cuando tú me dices que incluso aunque sean psicólogos, pues no necesariamente tienen dominada la parte pedagógica y que valdría la pena hacer una propuesta, pues no solo para el área de psicología, sino a lo mejor masivamente de cómo trabajar esta parte pedagógica en todos los docentes, ¿no? Porque si bien está la plataforma, pues hay otras cosas que se necesita desarrollar en estas habilidades pedagógicas. Entonces, mira, me encanta tu propuesta, simplemente céntrala más, porque esa parte no la vi en el desarrollo teórico que mandaste, Héctor. Entonces, aguas. No estaba, sí la leí, no estaba. Entonces, ojo, bueno, ya nada más cierro con esto como comentario para todas y todos los asistentes. Notamos que sí sabemos de su campo de estudio. Claro que la experiencia habla por ustedes. Nada más sistematicen estas experiencias para que cuando uno les pregunte, tengan los argumentos aquí bien delimitados y nos puedan argumentar. Ahorita coincido contigo con lo que propones, pero entonces vamos a hacer el arrastre teórico de lo general a lo particular y no te me pierdas en el camino, porque entonces luego te me vas y me dices que aspectos sociales y culturales, y pues eso ya no lo puede agarrar el docente. Pero encamínalo bien. Pues muy bien, muchas felicidades, me encantó esta propuesta, pues adelante, ¿no? Que quede maravillosa para que llegue a todos los niveles. Gracias. Bien, muchísimas gracias, maestra, por los comentarios. Y cedemos la palabra al doctor Jorge. Por favor, doctor. Sí, muy bien, Héctor. Sí, coincido en que el tema de la presencia docente en la virtualidad es clave para la experiencia educativa de los estudiantes. Aquí yo recomendaría también incluir otros autores, autoras que hablan más bien en términos de desafiliación escolar, más que hablar de abandono o deserción, ¿no? Que ya son términos que son cuestionados por la carga negativa, semántica negativa, ¿no? Que tienen. Entonces, hablar sobre desafiliación escolar, que nos des un contexto, lo hiciste, pero bueno, falta mostrar más autoras, autores, estudios que nos den luz acerca de aquellos factores relacionados con la desafiliación escolar y sus efectos. Y es un buen argumento, una buena justificación para poder trabajar con alguno de estos factores que ya reporta la literatura.
Desde luego, la práctica de los docentes sí es un factor relacionado con. Ajá. Y sobre todo la práctica docente en los primeros ciclos o primeros semestres o primeros módulos, dado que el estudiante que estudia en modalidades virtuales, pues está adaptando, ¿no? Y bueno, pensar que quizás son estudiantes que dejaron, ¿no?, sus estudios mucho tiempo o transitan de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, sí, los primeros años son críticos e importantes, ¿no?, para la adaptación del estudiante a estas modalidades. Recomiendo que en el diseño de tu instrumento para generar el diagnóstico, revises modelos de práctica docente en la virtualidad, que los hay, para que identifiques en estos modelos cuáles son esas habilidades o capacidades que es deseable que los docentes en modalidad virtual pues desplieguen, pongan en práctica con los estudiantes. Y bueno, eso te va a servir sobre todo para diseñar tu instrumento. Yo recomendaría aplicar un instrumento cuantitativo. Si puedes localizar algún instrumento con escala sobre buenas prácticas docentes en la virtualidad, estaría muy bien, porque así te ahorras la construcción del instrumento. Y a partir de ese diagnóstico, tú puedes observar los niveles de autopercepción sobre esas habilidades y justificar por qué es relevante llevar a cabo esta intervención, o complementarla con, o hacer entrevistas, aplicar entrevistas a docentes sobre los retos que enfrentan. No tanto en verificar si tienen estas habilidades, más bien, bueno, qué retos enfrentas en tu práctica docente en la virtualidad, con el objetivo, pues bueno, de plantear algún tipo de intervención. Respecto a la intervención, considera, y esto lo puedes determinar con base en los alcances de tu proyecto, si más bien lo que interesa en tu proyecto es reconocer buenas prácticas y generar un tipo de taller en donde estos docentes compartan sus experiencias con otros docentes. Ajá, entonces ahí hablaríamos de una socialización de las buenas prácticas, y sería muy interesante, ¿no? Más que yo voy a diseñar algo para que ellos aprendan cuestiones didácticas, más bien, bueno, a ver, en nuestra institución, pues, ¿quiénes se reconocen con un repertorio de habilidades pertinentes, ¿no?, y además que consideren efectivas en su práctica, y que ellos compartan esas experiencias? Entonces podrías diseñar una intervención que considere la socialización de estas prácticas y algún tipo de ejercicio de discusión y construcción de conocimiento entre el profesorado. Ajá. Entonces sí, ahí sí recomiendo acotar. Creo que el involucrar a los estudiantes puede ampliar mucho el tipo de instrumentos y el tiempo que le vas a dedicar a tu proyecto. Entonces, yo recomiendo que acotes, ¿no?, que te enfoques en docentes, en comprender, ¿no?, sus percepciones y vivencias respecto a su práctica. Y sí, desde luego, pues bueno, anclarte en alguna teoría que te ayude a analizar esas experiencias o esas prácticas. Por ejemplo, desde la sociología está la teoría de las prácticas sociales. Ajá. O puedes analizarlo desde la perspectiva de las experiencias en la enseñanza. El autor clave ahí es John Dewey, pero también desde el enfoque sociológico tenemos a François Duvet. Entonces, simplemente retomar algún marco teórico que te ayude a ti a delinear muy bien qué vas a preguntar en tu instrumento diagnóstico, ¿no? También recomiendo mucho que leas al autor Lorenzo García Aretio, que es un clásico de la educación virtual. Tiene el concepto de diálogo didáctico mediado, y a partir de él ha desarrollado una serie de características deseables en los docentes. Tiene un artículo en donde habla de la desafiliación o abandono en la educación virtual y identifica ahí ciertos elementos que se consideran favorables desde la práctica de los docentes para la permanencia estudiantil. Entonces te recomiendo leer a este autor. Muy bien, esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muy bien todo. Muchísimas gracias a los ponentes, a los comentaristas. Y bueno, ya para cerrar, una vez más, agradecer su asistencia a este 8º coloquio de investigación
del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Únicamente les comparto como dato que en este coloquio se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes y que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento a todos por su asistencia y que tengan una muy buena mitad de semana. Nos vemos, cuídense.